Bajo la brillante superficie del océano se encuentra un mundo que pocos se atreven a explorar. Un lugar de presión aplastante, oscuridad eterna y antiguos depredadores que han dominado estas aguas mucho antes de que los humanos habitaran la Tierra. Y en estas profundidades ocultas, algunos de esos depredadores aún tienen hambre. Megalodón 2, la trinchera, conocida en chino como 2, y en algunos lugares simplemente como Tiburón 2, se estrenó en 2023. Dirigida por Ben Wheatley, la película es una secuela directa del éxito de 2018 Megalodón y se inspira en la novela superventas de Steve Alten, La trinchera, publicada en 1999. El equipo de guionistas de la primera película, John Weaver, Erich Weaver y Dean Georgaris, regresó para continuar la historia. Junto a ellos, se unió una mezcla de rostros conocidos y nuevos. Jason Statham vuelve a liderar, acompañado por Sophia Kai, Paige Kennedy y Cliff Curtis, quienes retoman sus papeles. El reparto incorpora nueva energía con Gu Hing, Sergio Pérez Mencheta y Esquiler Samuels. El corazón de la película late con la misma tensión que su predecesora, pero esta vez hay mucho más en juego. Una vez más, un equipo de científicos debe enfrentarse a los antiguos depredadores del océano, los poderosos megalodones. Pero sobrevivir no se trata solo de nadar más rápido que estos gigantes prehistóricos. Acechando en las sombras se encuentra una peligrosa operación minera, cuya avaricia desata el caos y la destrucción. Lo que comienza como una misión de descubrimiento se convierte rápidamente en una lucha de alto voltaje por la vida misma. En las abrumadoras profundidades del océano, el hombre y la naturaleza colisionan. Los científicos deben luchar no solo contra los monstruos de las profundidades, sino también contra la despiadada amenaza humana que se extiende por encima. Cada decisión es de vida o muerte, cada segundo cuenta, y el océano mismo se convierte en el campo de batalla. Megalodón 2. La trinchera ofrece un espectáculo donde sobrevivir significa superar el miedo, burlar a depredadores más antiguos que la historia y enfrentarse directamente a la oscuridad de la ambición humana. El éxito de Megalodón en taquilla en 2018 no dejó lugar a dudas. El público quería más. Y tan solo 2 meses después de su estreno, en octubre de ese mismo año, se pusieron oficialmente en marcha los planes para una secuela. El anuncio confirmó lo que muchos esperaban, el regreso del tiburón gigante. Pero una película de esta envergadura lleva tiempo. El desarrollo se prolongó durante los años siguientes, dando forma a la historia, los personajes y el espectáculo que una vez más se sumergiría en las profundidades desconocidas. Para febrero de 2022, el proyecto finalmente cobró vida. Las cámaras rodaron y comenzó la fotografía principal. Durante meses, el elenco y el equipo trabajaron en diversas localizaciones. Algunas escenas se rodaron en Asia, lo que les dio autenticidad y alcance, mientras que otras se filmaron en los estudios Warner Bros. En Leavesden, ubicados en Watford, Hertfordshire, Inglaterra, un estudio conocido por albergar algunos de los mayores éxitos de taquilla de Hollywood. El rodaje se prolongó hasta mayo de 2022, marcando el final de una fase y el comienzo de otra, el largo camino de la postproducción, donde el metraje crudo se transformaría en el emocionante espectáculo que se convertiría en Meg 2, La trinchera. Meg 2. La trinchera tuvo su gran debut el 9 de junio de 2023, con su estreno en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Shanghái, un escenario ideal para una película que reunió tanto a estrellas internacionales como a una ambición global. Solo unas semanas después, el 4 de agosto de 2023, Warner Bros. Pictures estrenó la película en cines de todo Estados Unidos, abriendo el monstruoso espectáculo a un público ansioso por otra inmersión en las profundidades. Sin embargo, la crítica no fue amable. La película recibió críticas mayoritariamente negativas y muchos señalaron sus defectos. Pero para los espectadores, la emoción de los tiburones gigantes, la supervivencia de alto riesgo y la acción taquillera resultaron irresistibles. Y las cifras contaron la verdadera historia. A pesar de su recepción por parte de la crítica, Meg 2, La trinchera arrasó en taquilla, recaudando la impresionante cifra de $397,8 millones en todo el mundo. Una vez más, el depredador más temible del océano demostró que podía conquistar no solo la pantalla, sino también la atención del público mundial. Han pasado 5 años desde los aterradores sucesos de la primera película. Durante ese tiempo, Jonas Taylor ha dedicado su vida a una nueva misión:
no solo sobrevivir a los peligros del océano, sino luchar contra los delitos ambientales en todo el mundo. Su trabajo también lo ha mantenido conectado con Manawan, el instituto de investigación que desveló los secretos de la fosa de las Marianas, el lugar donde se descubrió al poderoso megalodón. Pero el viaje de Jonas también ha estado marcado por la pérdida. Tras la muerte de su esposa, Soo-Jin Sang ha asumido un nuevo rol: criar a su hija adolescente, Mei-jing. Lo hace no solo, sino junto al hermano de Soo-Jin, Hyo-min Sang. Juntos, forman una familia poco convencional, unida no solo por el dolor, sino también por la responsabilidad y la esperanza en el futuro. Hyo-min también ha heredado un legado diferente. Al hacerse cargo de la empresa de su padre, la ha fusionado con su propia visión, impulsado por el apoyo financiero de una poderosa industrial llamada Hilary Driscoll. Con su apoyo, Manawan continúa su investigación, profundizando en los misterios de las profundidades. Entre sus descubrimientos se encuentra una criatura única, una hembra de megalodón de 24 metros de largo, conocida como Aiki. Hallada de cachorro, Aiki ha sido criada y estudiada cuidadosamente en una reserva marina en Hainan. Contra todo pronóstico, Hyo-min incluso ha logrado entrenarla, creando un frágil vínculo entre humano y depredador. Pero en el mundo de Meg, el control es una ilusión, y la naturaleza siempre encuentra la manera de recordarle a la humanidad sus límites. Jonas Taylor y Hyo-min Sang se embarcaron en lo que se suponía sería una misión rutinaria, una inmersión estándar en sumergible en la fosa de las Marianas. Con ellos, aunque fuera del agua, se encuentran rostros familiares, DJ y Mac, ambos supervivientes del primer encuentro con el megalodón. Desde la estación Manawan, supervisan la inmersión, monitoreando cada movimiento, cada lectura, cada parpadeo en la pantalla. Pero lo que comienza como una rutina rápidamente se transforma en algo más. Mientras los submarinos descienden a la oscuridad aplastante, no están solos. De entre las sombras aparece Aiki, la enorme megalodón hembra, la misma que Hyo-min había criado desde que era una cachorra, se ha liberado de su cautiverio durante la noche. Ahora, los sigue, no con la curiosidad de un animal entrenado, sino con algo mucho más primario. En un intento desesperado por escapar, Jonas y Hyo-min se sumergen en la termoclina, la barrera brillante entre las cálidas aguas superficiales y el gélido abismo que se extiende por debajo. Por un momento, se sienten seguros. La termoclina siempre ha sido la frontera que separa dos mundos. Pero Aiki hace lo impensable. Se abre paso a la fuerza, rompiendo la barrera con una fuerza descomunal, demostrando que nada puede contenerla. Al otro lado, el peligro se intensifica. De la oscuridad emergen dos formas más grandes, más letales y más antiguas que cualquier otra que hayan visto antes. Dos megalodones, que empequeñecen incluso a Aiki, un enorme macho alfa y un macho beta más pequeño. El océano tiembla a medida que se acercan. Entonces, la verdad se aclara. El encuentro no es una cacería, es un cortejo. Aiki ha estado inquieta, impredecible, porque es temporada de apareamiento. No solo se estaba liberando, sino que estaba llamando. Y la llamada ha sido respondida. Ante la atónita mirada de la tripulación del Manawan, Aiki se aparea con los dos depredadores colosales, sellando la aterradora conclusión de que la población de Meg ya no está contenida. Ya no se trata de una sola Meg entrenada. Es el comienzo de algo mucho más peligroso. En las profundidades del abismo, Jonas, Hyo-min y su equipo avanzan, solo para descubrir algo mucho más peligroso que cualquier criatura marina. Oculta entre las sombras de la fosa se encuentra una extensa operación minera ilegal. Torres de maquinaria arañan el fondo del océano, extrayendo minerales de tierras raras de la corteza terrestre, minerales que valen miles de millones en la superficie. La operación está dirigida por mercenarios y al mando se encuentra Montes. Más que un simple sicario, Montes guarda rencor personal, una amarga venganza contra Jonas Taylor, el hombre responsable de su encarcelamiento años atrás. Ahora, cara a cara en las implacables profundidades del océano, la disputa resurge con consecuencias mortales. La verdad se revela rápidamente. Esta no es una misión independiente. Montes y sus hombres fueron contratados nada menos que por Hilary Driscoll, la acaudalada industrial que había financiado a Manawan. Su corrupción es profunda.
ha utilizado en secreto el acceso de Manawan a la trinchera no para fines científicos, sino para obtener ganancias, explotando la misma frontera que Jonas y Humin juraron proteger. Pero Montes es despiadado, y su avaricia solo es comparable a su crueldad. En un acto despiadado para borrar la evidencia de sus crímenes, se vuelve contra sus propios hombres. Con una brutalidad calculada, detona una explosión dentro de las instalaciones mineras, matando a toda su tripulación en un instante. La explosión atraviesa la trinchera con una fuerza devastadora. Las paredes de roca se derrumban, la maquinaria se desmorona y las ondas de choque se extienden por las profundidades. La ruptura desestabiliza el lecho marino, provocando violentos temblores que atrapan a Jonas y a los demás. Sus sumergibles están averiados, sus barcos encallados y sus posibilidades de supervivencia se desploman con cada segundo que pasa. Lo que comenzó como una inmersión en busca de un descubrimiento se ha convertido en una trampa mortal. El océano se cierne sobre ellos y la venganza de Montes aún está lejos de terminar. De vuelta en Manawan, DJ, Mac y la analista Jess trabajan frenéticamente para organizar un rescate. Pero sus esperanzas se ven rápidamente destrozadas al descubrir una verdad devastadora. La cápsula de rescate ha sido saboteada. No hay salida fácil. Atrapados en el fondo del océano, Jonas, Humin y los demás solo tienen una opción: abandonar la cápsula y emprender el peligroso viaje a pie a través del lecho marino, usando exotrajes. Paso a paso, avanzan a través de la oscuridad aplastante, cada movimiento pesado, cada respiración una batalla. El océano los oprime con un peso despiadado, y los peligros acechan en cada sombra. Para cuando llegan a la estación minera de Montes, solo 4 han sobrevivido al viaje. Pero la pesadilla apenas comienza. En un giro impactante, Jess revela su verdadera lealtad. No es una aliada, es una traidora que trabaja en secreto para Driscoll. Con fría indiferencia, intenta eliminar a los supervivientes a distancia, manipulando los sistemas de la estación para matarlos allí mismo. Pero Jonas y los demás se niegan a irse en silencio. En una huida desesperada, superan su sabotaje y toman el control de un sumergible, liberándose de su trampa. Al comenzar su ascenso, la magnitud del desastre se hace terriblemente evidente. La ruptura causada por la explosión de Montes ha desatado el caos mucho más allá de las profundidades de la fosa. Criaturas ancestrales, antaño encerradas durante millones de años, ahora son libres. Del negro vacío de las profundidades emergen 3 colosales megalodones, Aiki, el Alfa y el Beta, que ahora patrullan el océano abierto. Pero no están solos. Enjambres de depredadores con mandíbulas afiladas y aspecto de lagarto, conocidos como snappers, se cuelan por las grietas, surcando las corrientes a una velocidad aterradora. Y entre las sombras de las olas, algo aún más grande se agita. Un monstruoso pulpo gigante, cuyos tentáculos se extienden como los brazos del abismo. Lo que una vez estuvo contenido en la fosa más profunda de la Tierra ahora ha llegado a la superficie, y la humanidad desconoce lo que se avecina. Jess, la traidora entre sus filas, paga el precio máximo por su traición. Mientras vigila al equipo desde detrás de un cristal, creyéndose a salvo, una sombra se cierne sobre la estación. En un instante, la ilusión de seguridad se hace añicos. Un megalodón se lanza hacia adelante, sus enormes mandíbulas destrozando la supuesta ventana a prueba de megalodones. Con un único y brutal chasquido, Jess es arrastrada gritando al abismo, devorada en un instante. Jonas y los supervivientes no tienen tiempo para lamentarse. Huyen de la estación en colapso y se dirigen a la superficie, encontrando refugio en un bullicioso resort cercano conocido como Fan Island. Lo que debería haber sido un lugar de relajación y risas ahora se convierte en la zona cero del terror. Pero el peligro ya los acecha. Driscoll, Montes y un escuadrón de mercenarios llegan con la intención de eliminar a la tripulación de Jonas y encubrir la verdad. Sin embargo, la codicia y el poder no significan nada ante la naturaleza desatada. A medida que los mercenarios avanzan, son emboscados por los snappers, los feroces depredadores con forma de lagarto de la trinchera. En el caos, la propia Driscoll es destrozada, devorada por las mismas criaturas que ella ayudó a liberar. La batalla se extiende en todas direcciones. El complejo turístico estalla en pánico mientras los turistas se dispersan y los gritos se elevan por encima del romper de las olas.
El grupo de Jonas se ve obligado a dividirse, apresurándose a evacuar a la mayor cantidad de turistas posible mientras una tormenta de depredadores desciende sobre la isla de la diversión. Desde las profundidades del océano, la pesadilla se intensifica. Los tres mechs surcan las aguas mientras el pulpo gigante asciende, sus enormes tentáculos envolviendo barcos, rompiendo muelles y arrastrando víctimas bajo la superficie. La isla se convierte en una zona de guerra. Jonas, armado solo con coraje y desesperación, se enfrenta al Mech Beta. En una lucha furiosa, logra abatir a la bestia, matándola antes de enfrentarse a una nueva amenaza, Montes. El mercenario, impulsado por la venganza, lanza su ataque final. Pero Jonas vuelve la lucha en su contra, llevándolo directamente a las fauces del Mech Alpha. En un salvaje giro del destino, el cazador se convierte en presa, devorado en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, Humin demuestra su ingenio. Usando solo fertilizante, fabrica una bomba improvisada, un arma de último recurso contra los monstruos. Junto con Mac, toma el control del helicóptero de Driscoll, convirtiendo el plan de escape del enemigo en su propia oportunidad de supervivencia y su única esperanza de cambiar el rumbo. La batalla llega a su clímax. El monstruoso pulpo, enorme e implacable, ataca el helicóptero que pilotaban Humin y Mac. Con un estruendo estremecedor, derriba la nave del cielo, lanzando metal y escombros hacia el océano. Pero Humin aún no ha terminado. En una maniobra desesperada, detona su bomba improvisada, hiriendo a la criatura y enviando una onda expansiva a través del agua. Desde las profundidades, Aiki percibe la perturbación. Con precisión y furia, la hembra de Megalodón avanza a toda velocidad. En una impresionante demostración de poder puro, ataca al pulpo gigante, hundiendo sus dientes en su cuerpo retorcido y poniendo fin a su reinado de terror con un golpe brutal y decisivo. Por encima del caos, Jonas se enfrenta a la Mech Alpha una última vez. Al ver una abertura, agarra uno de los rotores del helicóptero caído y lo lanza con todas sus fuerzas. La espada impacta con precisión, atravesando al enorme depredador y acabando con su amenaza de una vez por todas. Pero incluso cuando el peligro inmediato pasa, Aiki, atraída por el instinto y la familiaridad, dirige su atención hacia Jonas, Humin y Mac. La tensión es palpable. Sin embargo, Humin mantiene la calma. Usando las señales que le ha enseñado a Aiki a responder, redirige su atención hacia una manada de delfines cercana. Obediente, la gigante Meg los sigue, dejando a los humanos ilesos. Agotados, maltrechos, pero vivos, el grupo finalmente llega a la seguridad de la playa. Con arena bajo los pies y el sol en el rostro, se toman un momento para respirar, para celebrar, para simplemente existir después del implacable terror del océano. Mientras los sobrevivientes se reúnen, Rigas deja caer una nota de curiosidad en medio del alivio. Aiki podría estar embarazada. El océano, al parecer, tiene sus propios planes, insinuando un futuro a partes iguales de maravilla y peligro. Un recordatorio de que la vida en las profundidades nunca termina realmente y la historia de los megalodones está lejos de terminar. Jason Statham como Jonas Taylor, el experimentado aventurero de aguas profundas y héroe de la historia. 5 años después de sobrevivir al primer encuentro con un megalodón, Jonas ha dedicado su vida a combatir los delitos ambientales y a proteger los océanos. Viudo tras la muerte de su esposa Su Jin-sang, ahora es el padrastro de Mei Ying, compaginando sus peligrosas misiones con la responsabilidad de criar a una adolescente en un mundo lleno de depredadores, tanto humanos como prehistóricos. Su valentía, ingenio y determinación inquebrantable lo convierten en la columna vertebral del equipo. Gu Jing como Humin Sang, tío protector de Mei Ying y hermano de Su Jin. Humin heredó la empresa de su padre, la fusionó con la suya y utiliza su posición para financiar la investigación de Manawan en la fosa de las Marianas. Un líder nato, combina intelecto, estrategia y una profunda compasión por su familia. La experiencia de Humin con Aiki, el megalodón entrenado, y su rapidez mental en situaciones de vida o muerte lo hacen indispensable en la lucha del equipo por la supervivencia. Sofia cae como Mei Ying. Una adolescente valiente e inteligente, Mei Ying se ve atrapada entre el dolor por la muerte de su madre y el caos que la rodea. Bajo el cuidado de su padrastro Jonas y su tío Humin, deberá sortear los peligros de la trinchera y del mundo exterior, desarrollando su propio coraje y resiliencia a medida que se desarrolla la historia.
Cliff Curtis como Mac, el tranquilo y experimentado gerente de operaciones de Mana One. Mac es el ancla de la tripulación durante las misiones, aportando experiencia técnica, orientación y liderazgo bajo extrema presión. Su presencia constante ayuda al equipo a mantenerse concentrado en medio del caos de los depredadores oceánicos y las amenazas humanas. Paige Kennedy como DJ, el ingenioso ingeniero de Mana One, responsable de monitorear los sumergibles de aguas profundas y apoyar las misiones desde la sala de control. El ingenio y la habilidad técnica de DJ resultan cruciales cuando los planes fracasan y la supervivencia depende de la rapidez mental y la improvisación. Sergio Pérez Mencheta como Montes, un mercenario impulsado por la codicia y la venganza. Montes supervisa las operaciones mineras ilegales en la fosa de las Marianas y tiene una venganza personal contra Jonas por su pasado encarcelamiento. Frío, astuto y despiadado, representa la amenaza humana en la historia, un contraste con el heroísmo de Jonas y un recordatorio de que a veces los depredadores más peligrosos no están en el océano. Esquiler Samuels como Jess, una analista de Mana One cuya inteligencia y acceso la hacen parecer indispensable para el equipo. Pero bajo su apariencia tranquila, Jess esconde un plan peligroso, traicionando a la tripulación en un giro impactante que aumenta la tensión para todos. Melissanti Maud como Rigas, la dedicada oficial de seguridad de Mana One. Rigas vigila atentamente tanto al equipo como a la estación, combinando valentía con rapidez de pensamiento para proteger vidas cuando el caos estalla en la fosa y en la superficie. Boopie Van Ram como Curtis, un experto buzo de Mana One. Curtis trabaja estrechamente con Jonas y el equipo durante las exploraciones sumergibles. Su experiencia en operaciones en aguas profundas y su valentía en escenarios de alto riesgo lo convierten en un miembro esencial de la tripulación. Kiran Sonia Saguar como Sal, otra experimentada buceadora de Mana One. Sal tiene la tarea de sortear los peligros de la fosa junto a sus colegas. Su precisión, habilidad y trabajo en equipo ayudan al grupo a enfrentar amenazas tanto humanas como prehistóricas. Félix Mair como Lance, un buzo de Mana One, cuyos conocimientos técnicos y destreza subacuática le permiten apoyar misiones cruciales. La valentía de Lance bajo presión contribuye a la supervivencia de la tripulación cuando los depredadores de la trinchera atacan. Sienna Guillory como Hilary Driscoll, una inversionista adinerada y ambiciosa que financia los esfuerzos de Humin con Mana One. Aparentemente encantadora y estratégica, la codicia y la corrupción oculta de Driscoll la convierten en una fuerza peligrosa. Su manipulación y su disposición a explotar la trinchera para obtener ganancias ponen al equipo en peligro mortal, lo que impulsa gran parte del conflicto humano de la historia. Incluso antes del estreno de la primera película de Meg en 2018, ya se hablaba de una secuela en Hollywood. Jason Statham, la estrella que dio vida a Jonas Taylor, intervino en abril de ese año. Reconoció la realidad de la industria cinematográfica. El éxito en taquilla genera oportunidades. Creo que es como cualquier cosa hoy en día. Dijo, si genera dinero, hay ganas de generar más. Y si no funciona, pronto lo esconderán bajo la alfombra. Pero así es Hollywood. Para Statham, no se trataba solo de ganancias, sino de la emoción de la historia, el espectáculo del océano y la oportunidad de devolver al público al aterrador pero impresionante mundo del megalodón. Sus comentarios destacaron el delicado equilibrio del cine hollywoodense, la creatividad se une al comercio, y la respuesta del público, en última instancia, dicta el destino de una franquicia. En agosto de 2018, Esteve Alten, autor de las novelas originales de Meg, añadió su propia perspectiva. Alten siempre había creído que la serie podría convertirse en una franquicia multimillonaria, pero solo si se ejecutaba con precisión. Para que se hiciera bien, había que conseguir el tiburón, el reparto adecuado, el tono adecuado, explicó. Y Warner Bros. Lo ha clavado por completo. Los productores lo han clavado. Sus elogios subrayaron la confianza que tenía en los cineastas para honrar la historia, capturar la emoción de las profundidades oceánicas y mantener el suspenso y la acción que los fans adoraban. En octubre de 2018, la productora ejecutiva Catherine Soo-Hoon Ying dio un paso más en la noticia, anunciando oficialmente que una secuela se encontraba en fase inicial de desarrollo. El anuncio causó sensación en la comunidad de fans. El megalodón regresaba. Las primeras etapas del desarrollo se centraron en las ideas para la historia, la formación del elenco que regresaba y en encontrar la manera de superar el espectáculo submarino de la primera película.
Aunque los detalles se mantuvieron en secreto, era evidente que el equipo quería llevar la franquicia más allá. Amenazas mayores, inmersiones más profundas y un océano más peligroso que nunca. Estas primeras conversaciones y etapas de planificación marcaron el inicio de un largo y meticuloso viaje que finalmente daría vida a Meg 2, The Trench, una historia donde la ambición, la aventura y la fascinación de la humanidad por lo desconocido colisionarían en las profundidades del océano. Para marzo de 2019, la secuela estaba pasando oficialmente del concepto a la creación. Se anunció que el guión de la película estaba en desarrollo, con el regreso de los guionistas Dean Georgaris y los hermanos Oever, John y Erich, para continuar la historia. Su experiencia con la primera Meg prometía continuidad en el tono, los personajes y el suspense, a la vez que les permitía explorar temas más oscuros e intensos para el siguiente capítulo. Los fans recibieron una importante actualización en septiembre de 2020, cuando Steve Alten compartió la noticia en su boletín. El guión, ahora oficialmente titulado Meg 2, The Trench, estaba completo. Alten expresó especial entusiasmo por el tono más oscuro de la historia, lo que indicaba que la secuela profundizaría más, no solo en la fosa de las Marianas, sino en un drama más intenso y de alto riesgo para Jonas y el equipo. Luego, en octubre de 2020, el proyecto cobró nueva fuerza creativa. El cineasta británico de género Ben Wheatley fue anunciado como director. Conocido por su habilidad para combinar tensión, acción y una narrativa visual única, Wheatley fue una elección audaz, indicando que la secuela no solo ampliaría el alcance de la historia, sino que también ofrecería un estilo cinematográfico distintivo. Con el guión finalizado y un director designado, la película estaba lista para comenzar la siguiente etapa de su viaje hacia la gran pantalla. Para abril de 2021, la expectativa por Meg 2, La Trinchera crecía, y Jason Statham confirmó que el rodaje estaba programado para comenzar en enero de 2022. Fiel a lo planeado, las cámaras comenzaron a rodar a finales de enero en los icónicos estudios Leavesden, propiedad de Warner, a las afueras de Londres. La fotografía principal comenzó oficialmente el 4 de febrero de 2022, marcando el inicio de un rodaje meticulosamente planificado que abarcaría tanto sets de estudio como impresionantes locaciones al aire libre. El rodaje en Leavesden continuó durante mayo, lo que permitió al equipo perfeccionar secuencias submarinas, configuraciones de efectos especiales y escenas de acción controladas. Posteriormente, la producción se trasladó a exteriores, principalmente en Asia, para capturar la vasta belleza natural del océano y los entornos isleños. Durante este periodo, se confirmaron nuevas incorporaciones al reparto, como Sienna Guillory, Skyler Samuels, Sergio Pérez Mencheta y Gu Hing, lo que sumó nuevas caras al elenco que regresaba y generó entusiasmo por la emocionante aventura que se avecinaba. Algunas de las secuencias más impactantes de la película tuvieron lugar en Fan Island. Paradise Beach, en Phuket, Tailandia, sirvió como locación para estas escenas, donde el equipo construyó un elaborado muelle de madera de 200 metros, 660 pies, que se adentraba en el mar, creando el escenario perfecto para el decisivo enfrentamiento. Se filmaron escenas adicionales en el Parque Nacional Dan Bok Korani en Krabi, que muestra la impresionante costa tailandesa, y en un estudio en Samut Prakan, donde se pudieron ejecutar con seguridad complejas acrobacias y efectos visuales. La combinación de la precisión del estudio y las locaciones reales permitió a los cineastas recrear tanto la aterradora profundidad de la fosa de las Marianas como las caóticas batallas en la superficie, fusionando el drama humano con la magnitud de los depredadores oceánicos prehistóricos. Dar vida a Meg 2. La fosa requirió no solo audaces acrobacias y locaciones exóticas, sino también efectos visuales de vanguardia para representar a los colosales depredadores y el peligroso mundo submarino. La producción recurrió a algunos de los estudios de efectos visuales más respetados de la industria para lograr esta visión. DNEG, Scanline VFX y Milk VFX se encargaron de crear los impresionantes efectos visuales de la película, aportando cada uno su experiencia al aterrador realismo de los megalodones, el pulpo gigante y las demás criaturas prehistóricas que emergen de la fosa de las Marianas. DNEG también se encargó de la conversión a 3D, añadiendo una capa adicional de profundidad e inmersión al espectáculo oceánico de la película. Pete Berb, supervisor de efectos visuales de producción, y Gavin Round, productor de efectos visuales, supervisaron este complejo trabajo digital.
Su experiencia combinada garantizó que cada fotograma, desde las devastadoras profundidades de la trinchera hasta las batallas culminantes en la isla de la diversión, se renderizara con precisión, intensidad y estilo cinematográfico. El trabajo del equipo de efectos visuales fue esencial para transformar la visión de los cineastas en un mundo emocionante y creíble donde los humanos y los depredadores gigantes colisionan. El pulso de Meg 2. La trinchera no solo se siente en su acción y espectáculo visual, sino también en su música. Tras regresar de la primera película, Harry Gregson Williams compuso la banda sonora, creando una banda sonora que aumenta la tensión, subraya momentos emocionantes y amplifica la grandeza del mundo oceánico. Sus composiciones se entrelazan entre enfrentamientos llenos de suspense en la trinchera y enfrentamientos explosivos en la isla de la diversión, dotando a la película de un ritmo emotivo y lleno de adrenalina. Para complementar la banda sonora, Water Tower Music lanzó un álbum oficial de la banda sonora el 28 de julio, que permite a los fans experimentar la intensidad de la música de la película fuera del cine. El lanzamiento también incluyó una remezcla especial de Banca y Ojo de la canción Chomp de Page Kennedy, que ofrece una versión fresca y enérgica de uno de los temas más representativos de la película. Gracias a esta combinación de banda sonora orquestal y remix moderno, la música de Meg 2, la trinchera se convierte en parte esencial de la experiencia cinematográfica, sumergiendo al público en el mundo de depredadores prehistóricos y aventuras de alto riesgo. Meg 2. La trinchera se estrenó oficialmente a nivel mundial en el Festival Internacional de Cine de Shanghái el 9 de junio de 2023, ofreciendo al público chino un primer vistazo a esta emocionante aventura submarina. El estreno sentó las bases para el estreno mundial de la película, generando expectación por el regreso de los megalodones y los héroes humanos que los enfrentan. Solo unas semanas después, el 4 de agosto de 2023, Warner Bros. Pictures estrenó la película en cines de Estados Unidos. El público acudió en masa para presenciar el emocionante regreso de Jonas Taylor, Heung-min Sang y el resto del equipo de Mana One, quienes se enfrentaron a nuevas amenazas oceánicas, combinando acción intensa, efectos visuales de vanguardia y el drama de suspense de la vida en la fosa de las Marianas. Tras su estreno en cines, Meg 2, la trinchera se posicionó rápidamente en hogares de todo el mundo. La película estuvo disponible para descarga digital el 25 de agosto de 2023, permitiendo a los fans vivir la emocionante aventura de la fosa de las Marianas desde la comodidad de sus pantallas. Un mes después, el 29 de septiembre, la película se estrenó en la plataforma de streaming Max, llevando los colosales megalodones, el pulpo gigante y la emoción de la isla de la diversión directamente a sus suscriptores de todo el mundo. Para coleccionistas y aficionados al cine en casa, Warner Bros. Home Entertainment lanzó la película en Blu-ray Ultra HD, Blu-ray y DVD el 24 de octubre de 2023. Estas ediciones ofrecieron imágenes nítidas, sonido envolvente y contenido adicional que permitió a los fans profundizar aún más en la creación de la secuela, desde impresionantes secuencias submarinas hasta los efectos visuales y las acrobacias que dieron vida a los aterradores depredadores oceánicos. A pesar de recibir críticas mixtas, Meg 2, la trinchera fue un éxito de taquilla. En Estados Unidos y Canadá, la película recaudó $82,6 millones, mientras que el público internacional aportó $315,2 millones adicionales. Esto elevó la recaudación mundial total de la película a $397,8 millones, consolidando su estatus de éxito de taquilla mundial y demostrando que el público seguía cautivado por la emocionante aventura de la fosa de las Marianas y sus depredadores prehistóricos. El éxito de la película demostró el atractivo perdurable de la franquicia, demostrando que, incluso en un panorama cinematográfico competitivo, la combinación de acción, suspense y monstruos colosales aún podía atraer a espectadores a las salas de cine de todo el mundo. Antes de su estreno, se proyectaba que Meg 2, la trinchera recaudaría entre 20 y 30 millones de dólares en su fin de semana de estreno en 3.503 salas de Estados Unidos y Canadá. El público acudió en masa para ver el regreso de Jonas Taylor y los enormes megalodones, recaudando la impresionante cifra de 12 millones de dólares en su primer día, incluyendo 3,2 millones de dólares en los preestrenos del jueves por la noche. Al contabilizar los totales del fin de semana, la película debutó con 30 millones de dólares, quedando en segundo lugar en taquilla, justo detrás del éxito de taquilla Barbie. En las semanas siguientes, la película enfrentó una dura competencia,
pero continuó atrayendo al público. Su segundo fin de semana recaudó $12,8 millones, colocándose en cuarto lugar, mientras que el tercer fin de semana recaudó $6,7 millones, quedando en sexto lugar. Si bien no fue una racha récord, las cifras reflejaron un sólido interés de la audiencia y un sólido desempeño internacional, lo que finalmente contribuyó a su total mundial de $397,8 millones. La trayectoria de la taquilla en Estados Unidos resaltó el atractivo perdurable de la película, un emocionante espectáculo de terror oceánico que continuó cautivando a los espectadores incluso después de que el entusiasmo del fin de semana de estreno hubiera pasado. Meg 2, La Trinchera recibió críticas mixtas, lo que refleja una división entre sus emocionantes secuencias de acción y las aparentes debilidades narrativas. En Rotten Tomatoes, solo el 27% de las 182 reseñas fueron positivas, con una calificación promedio de 4 de mayo de 10. El consenso del sitio resumió la opinión: no carece de momentos divertidos, pero Meg 2, La Trinchera adolece de una historia inconexa que se desvía demasiado antes de ofrecer finalmente algunas emociones exageradas. De igual manera, Metacritic, que utiliza una media ponderada, le asignó a la película una puntuación de 40 sobre 100, basándose en 38 críticos, lo que indica reseñas mixtas o regulares. Las reacciones del público fueron algo más favorables. Las encuestas realizadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de B en una escala de A y a F, mientras que Post-Track reportó una puntuación general positiva del 72%, con un 55% de los espectadores que afirmaron que definitivamente la recomendarían. A pesar de las reservas de la crítica, quedó claro que Meg 2, La Trinchera ofreció entretenimiento para muchos públicos, ofreciendo suspenso, acción y el espectáculo de depredadores prehistóricos que mantuvieron a los fans enganchados y los hicieron regresar para disfrutar de las emocionantes aventuras submarinas de la franquicia. Entre los críticos, algunas reseñas fueron particularmente mordaces, enfatizando el ritmo percibido y las deficiencias narrativas de la película. Brian Tallerico, de RogerEbert.com, le otorgó una de 4 estrellas, describiéndola como una de las películas más aburridas del año. Criticó la historia por priorizar el drama humano sobre la criatura por la que la franquicia es conocida. Tallerico escribió: al menos hasta la última media hora, cuando finalmente es libre de desatar un caos monstruoso, esta es una película de tiburones gigantes lenta y mal hecha que, inexplicablemente, deja que el tiburón gigante quede relegado a un segundo plano ante una malvada operación de perforación submarina. En su opinión, los 2 primeros actos de la película se vieron empantanados por la exposición, la avaricia corporativa y los conflictos internos en Manawan, dejando a los megalodones titulares prácticamente ausentes de la pantalla. Si bien la película finalmente cumplió la promesa de colosales ataques de tiburones en sus secuencias culminantes, Tallerico y críticos afines argumentaron que la gratificación tardía hizo que la experiencia general fuera menos atractiva de lo esperado. Esta perspectiva destacó un tema recurrente en la recepción de la película. Si bien el público disfrutó del espectáculo visual, la emoción y el caos submarino, algunos críticos sintieron que la historia era divagatoria y no lograba equilibrar el drama de los personajes con la acción de las criaturas. En resumen, para quienes esperaban una película de monstruos ininterrumpida y de alto voltaje, la larga preparación y los desvíos narrativos fueron una fuente de frustración, incluso si el acto final finalmente desató el terror prehistórico que los fans habían estado esperando. No todas las críticas fueron negativas. Algunos elogiaron la energía y el espectáculo consciente de la película. Richard Lawson, de Vanity Fair, ofreció una perspectiva más matizada, destacando la apuesta de la película por la emoción desmesurada. Escribió: Meg 2 se muestra segura de su basofia, acumulando una idea ridícula tras otra a tal ritmo que el público no puede evitar dejarse llevar. Es una cuestión más difícil de entender de lo que muchos cineastas parecen creer. No basta con ser estúpido. La perspectiva de Lawson enfatiza que la película, aunque a veces intencionadamente exagerada, logra ofrecer una experiencia entretenida precisamente porque se apoya en su premisa escandalosa. Desde enormes megalodones y pulpos gigantes hasta batallas de alto riesgo en la isla de la diversión, la energía y la acción implacable de la película permiten al público entregarse a su espectáculo. Desde esta perspectiva, el encanto de Meg 2,
La trinchera no reside en una narrativa sutil ni en narrativas complejas, sino en su segura aceptación de lo absurdo, ofreciendo emociones que son a la vez caóticas y emocionantes. A pesar de su éxito de taquilla y sus emocionantes momentos de espectáculo, Meg 2, La trinchera también recibió críticas en los círculos de premios, aunque no las que los cineastas suelen esperar. En la 44ª edición de los premios Golden Raspberry, la película recibió nominaciones en 3 categorías: Peor Película, Peor Actor para Jason Statham y Peor Director para Ben Wheatley. Estas nominaciones reflejaron la polémica recepción de la película, destacando que, si bien el público disfrutó de la emoción, la crítica y los jurados de premios detectaron importantes deficiencias en el ritmo, la historia y la ejecución. Los Razzies sirven como un recordatorio irónico de que incluso los grandes éxitos de taquilla pueden ser divisivos, y que el éxito de taquilla no siempre se corresponde con la aclamación de la crítica. Incluso mientras Meg 2, La trinchera causaba sensación en los cines, ya se pensaba en el futuro de la franquicia. En julio de 2023, el director Ben Wheatley reveló que se habían mantenido conversaciones internas sobre una posible tercera entrega. Si bien enfatizó que cualquier continuación dependería del éxito de La trinchera, Wheatley expresó su esperanza de continuar la historia en línea con las novelas originales de Steve Alten. Para los fans de la serie, esto insinuaba la posibilidad de aventuras aún más emocionantes en la fosa de las Marianas, con nuevas amenazas prehistóricas, exploraciones más profundas del mundo de Jonas Taylor y la continuación de la narrativa de alto riesgo y llena de adrenalina que había convertido a la franquicia en un fenómeno global. El futuro de los megalodones, al parecer, estaba lejos de terminar. Los supervivientes se encontraban en la playa bañada por el sol, con el agua salada en el pelo y el corazón aún latiendo con fuerza por la terrible experiencia. Por ahora, los megalodones habían regresado a las sombras y el peligro inminente había pasado. Pero el océano se extiende más allá de la vista, profundo e inescrutable, albergando secretos y depredadores que acechan en silencio bajo las olas. Para Jonas Taylor y su tripulación, esta victoria fue temporal. La historia de las profundidades estaba lejos de terminar. Bajo la brillante superficie del océano se encuentra un mundo que pocos se atreven a explorar. Un lugar de presión aplastante, oscuridad eterna y antiguos depredadores que han dominado estas aguas mucho antes de que los humanos habitaran la Tierra. Y en estas profundidades ocultas, algunos de esos depredadores aún tienen hambre. Megalodón 2, La trinchera, conocida en chino como 2, y en algunos lugares simplemente como Tiburón 2, se estrenó en 2023. Dirigida por Ben Wheatley, la película es una secuela directa del éxito de 2018 Megalodón y se inspira en la novela superventas de Steve Alten, La trinchera, publicada en 1999. El equipo de guionistas de la primera película, John Oever, Erich Oever y Dean Georgaris, regresó para continuar la historia. Junto a ellos, se unió una mezcla de rostros conocidos y nuevos. Jason Statham vuelve a liderar, acompañado por Sophia Kai, Paige Kennedy y Cliff Curtis, quienes retoman sus papeles. El reparto incorpora nueva energía con Gu Hing, Sergio Pérez Mencheta y Esquiler Samuels. El corazón de la película late con la misma tensión que su predecesora, pero esta vez hay mucho más en juego. Una vez más, un equipo de científicos debe enfrentarse a los antiguos depredadores del océano, los poderosos megalodones. Pero sobrevivir no se trata solo de nadar más rápido que estos gigantes prehistóricos. Acechando en las sombras se encuentra una peligrosa operación minera, cuya avaricia desata el caos y la destrucción. Lo que comienza como una misión de descubrimiento se convierte rápidamente en una lucha de alto voltaje por la vida misma. En las abrumadoras profundidades del océano, el hombre y la naturaleza colisionan. Los científicos deben luchar no solo contra los monstruos de las profundidades, sino también contra la despiadada amenaza humana que se extiende por encima. Cada decisión es de vida o muerte, cada segundo cuenta, y el océano mismo se convierte en el campo de batalla. Megalodón 2. La trinchera ofrece un espectáculo donde sobrevivir significa superar el miedo, burlar a depredadores más antiguos que la historia y enfrentarse directamente a la oscuridad de la ambición humana. El éxito de Megalodón en taquilla en 2018 no dejó lugar a dudas. El público quería más. Y tan solo 2 meses después de su estreno, en octubre de ese mismo año, se pusieron oficialmente en marcha los planes para una secuela. El anuncio confirmó lo que muchos esperaban, el regreso del tiburón gigante.
Pero una película de esta envergadura lleva tiempo. El desarrollo se prolongó durante los años siguientes, dando forma a la historia, los personajes y el espectáculo que una vez más se sumergiría en las profundidades desconocidas. Para febrero de 2022, el proyecto finalmente cobró vida. Las cámaras rodaron y comenzó la fotografía principal. Durante meses, el elenco y el equipo trabajaron en diversas localizaciones. Algunas escenas se rodaron en Asia, lo que les dio autenticidad y alcance, mientras que otras se filmaron en los estudios Warner Bros. En Leavesden, ubicados en Watford, Hertfordshire, Inglaterra, un estudio conocido por albergar algunos de los mayores éxitos de taquilla de Hollywood. El rodaje se prolongó hasta mayo de 2022, marcando el final de una fase y el comienzo de otra. El largo camino de la postproducción, donde el metraje crudo se transformaría en el emocionante espectáculo que se convertiría en Meg 2, La Trinchera. Meg 2. La Trinchera tuvo su gran debut el 9 de junio de 2023, con su estreno en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Shanghái, un escenario ideal para una película que reunió tanto a estrellas internacionales como a una ambición global. Solo unas semanas después, el 4 de agosto de 2023, Warner Bros. Pictures estrenó la película en cines de todo Estados Unidos, abriendo el monstruoso espectáculo a un público ansioso por otra inmersión en las profundidades. Sin embargo, la crítica no fue amable. La película recibió críticas mayoritariamente negativas y muchos señalaron sus defectos. Pero para los espectadores, la emoción de los tiburones gigantes, la supervivencia de alto riesgo y la acción taquillera resultaron irresistibles. Y las cifras contaron la verdadera historia. A pesar de su recepción por parte de la crítica, Meg 2, La Trinchera arrasó en taquilla, recaudando la impresionante cifra de $397,8 millones en todo el mundo. Una vez más, el depredador más temible del océano demostró que podía conquistar no solo la pantalla, sino también la atención del público mundial. Han pasado 5 años desde los aterradores sucesos de la primera película. Durante ese tiempo, Jonas Taylor ha dedicado su vida a una nueva misión, no solo sobrevivir a los peligros del océano, sino luchar contra los delitos ambientales en todo el mundo. Su trabajo también lo ha mantenido conectado con Manawan, el instituto de investigación que desveló los secretos de la fosa de las Marianas, el lugar donde se descubrió al poderoso megalodón. Pero el viaje de Jonas también ha estado marcado por la pérdida. Tras la muerte de su esposa, Soo-Jin Sang ha asumido un nuevo rol: criar a su hija adolescente, Mei-jin. Lo hace no solo, sino junto al hermano de Soo-Jin, Hyo-min Sang. Juntos, forman una familia poco convencional, unida no solo por el dolor, sino también por la responsabilidad y la esperanza en el futuro. Hyo-min también ha heredado un legado diferente. Al hacerse cargo de la empresa de su padre, la ha fusionado con su propia visión, impulsado por el apoyo financiero de una poderosa industrial llamada Hilary Driscoll. Con su apoyo, Manawan continúa su investigación, profundizando en los misterios de las profundidades. Entre sus descubrimientos se encuentra una criatura única, una hembra de megalodón de 24 metros de largo, conocida como Aiki. Hallada de cachorro, Aiki ha sido criada y estudiada cuidadosamente en una reserva marina en Hainan. Contra todo pronóstico, Hyo-min incluso ha logrado entrenarla, creando un frágil vínculo entre humano y depredador. Pero en el mundo de Meg, el control es una ilusión, y la naturaleza siempre encuentra la manera de recordarle a la humanidad sus límites. Jonas Taylor y Hyo-min Sang se embarcaron en lo que se suponía sería una misión rutinaria, una inmersión estándar en sumergible en la fosa de las Marianas. Con ellos, aunque fuera del agua, se encuentran rostros familiares, DJ y Mac, ambos supervivientes del primer encuentro con el megalodón. Desde la estación Manawan, supervisan la inmersión, monitoreando cada movimiento, cada lectura, cada parpadeo en la pantalla. Pero lo que comienza como una rutina rápidamente se transforma en algo más. Mientras los submarinos descienden a la oscuridad aplastante, no están solos. De entre las sombras aparece Aiki, la enorme megalodón hembra, la misma que Hyo-min había criado desde que era una cachorra, se ha liberado de su cautiverio durante la noche. Ahora, los sigue, no con la curiosidad de un animal entrenado, sino con algo mucho más primario. En un intento desesperado por escapar, Jonas y Hyo-min se sumergen en la termoclina, la barrera brillante entre las cálidas aguas superficiales y el gélido abismo que se extiende por debajo.
Por un momento, se sienten seguros. La termoclina siempre ha sido la frontera que separa dos mundos, pero Aiki hace lo impensable. Se abre paso a la fuerza, rompiendo la barrera con una fuerza descomunal, demostrando que nada puede contenerla. Al otro lado, el peligro se intensifica. De la oscuridad emergen dos formas más grandes, más letales y más antiguas que cualquier otra que hayan visto antes. Dos megalodones, que empequeñecen incluso a Aiki, un enorme macho alfa y un macho beta más pequeño. El océano tiembla a medida que se acercan. Entonces, la verdad se aclara. El encuentro no es una cacería, es un cortejo. Aiki ha estado inquieta, impredecible, porque es temporada de apareamiento. No solo se estaba liberando, sino que estaba llamando, y la llamada ha sido respondida. Ante la atónita mirada de la tripulación del Mana One, Aiki se aparea con los dos depredadores colosales, sellando la aterradora conclusión de que la población de Meg ya no está contenida. Ya no se trata de una sola Meg entrenada. Es el comienzo de algo mucho más peligroso. En las profundidades del abismo, Jonas, Hyumin y su equipo avanzan, solo para descubrir algo mucho más peligroso que cualquier criatura marina. Oculta entre las sombras de la fosa se encuentra una extensa operación minera ilegal. Torres de maquinaria arañan el fondo del océano, extrayendo minerales de tierras raras de la corteza terrestre, minerales que valen miles de millones en la superficie. La operación está dirigida por mercenarios y al mando se encuentra Montes. Más que un simple sicario, Montes guarda rencor personal, una amarga venganza contra Jonas Taylor, el hombre responsable de su encarcelamiento años atrás. Ahora, cara a cara en las implacables profundidades del océano, la disputa resurge con consecuencias mortales. La verdad se revela rápidamente. Esta no es una misión independiente. Montes y sus hombres fueron contratados nada menos que por Hilary Driscoll, la acaudalada industrial que había financiado a Mana One. Su corrupción es profunda. Ha utilizado en secreto el acceso de Mana One a la trinchera no para fines científicos, sino para obtener ganancias, explotando la misma frontera que Jonas y Hyumin juraron proteger. Pero Montes es despiadado, y su avaricia solo es comparable a su crueldad. En un acto despiadado para borrar la evidencia de sus crímenes, se vuelve contra sus propios hombres. Con una brutalidad calculada, detona una explosión dentro de las instalaciones mineras, matando a toda su tripulación en un instante. La explosión atraviesa la trinchera con una fuerza devastadora. Las paredes de roca se derrumban, la maquinaria se desmorona y las ondas de choque se extienden por las profundidades. La ruptura desestabiliza el lecho marino, provocando violentos temblores que atrapan a Jonas y a los demás. Sus sumergibles están averiados, sus barcos encallados y sus posibilidades de supervivencia se desploman con cada segundo que pasa. Lo que comenzó como una inmersión en busca de un descubrimiento se ha convertido en una trampa mortal. El océano se cierne sobre ellos y la venganza de Montes aún está lejos de terminar. De vuelta en Mana One, DJ, Mac y la analista Jess trabajan frenéticamente para organizar un rescate. Pero sus esperanzas se ven rápidamente destrozadas al descubrir una verdad devastadora. La cápsula de rescate ha sido saboteada. No hay salida fácil. Atrapados en el fondo del océano, Jonas, Hyumin y los demás solo tienen una opción: abandonar la cápsula y emprender el peligroso viaje a pie a través del lecho marino, usando exotrajes. Paso a paso, avanzan a través de la oscuridad aplastante, cada movimiento pesado, cada respiración una batalla. El océano los oprime con un peso despiadado y los peligros acechan en cada sombra. Para cuando llegan a la estación minera de Montes, solo 4 han sobrevivido al viaje. Pero la pesadilla apenas comienza. En un giro impactante, Jess revela su verdadera lealtad. No es una aliada, es una traidora que trabaja en secreto para Driscoll. Con fría indiferencia, intenta eliminar a los supervivientes a distancia, manipulando los sistemas de la estación para matarlos allí mismo. Pero Jonas y los demás se niegan a irse en silencio. En una huida desesperada, superan su sabotaje y toman el control de un sumergible, liberándose de su trampa. Al comenzar su ascenso, la magnitud del desastre se hace terriblemente evidente. La ruptura causada por la explosión de Montes ha desatado el caos mucho más allá de las profundidades de la fosa. Criaturas ancestrales, antaño encerradas durante millones de años, ahora son libres.
Del negro vacío de las profundidades emergen tres colosales megalodones, Aiki, el Alfa y el Beta, que ahora patrullan el océano abierto. Pero no están solos. Enjambres de depredadores con mandíbulas afiladas y aspecto de lagarto, conocidos como snappers, se cuelan por las grietas, surcando las corrientes a una velocidad aterradora. Y entre las sombras de las olas, algo aún más grande se agita. Un monstruoso pulpo gigante, cuyos tentáculos se extienden como los brazos del abismo. Lo que una vez estuvo contenido en la fosa más profunda de la Tierra ahora ha llegado a la superficie, y la humanidad desconoce lo que se avecina. Jess, la traidora entre sus filas, paga el precio máximo por su traición. Mientras vigila al equipo desde detrás de un cristal, creyéndose a salvo, una sombra se cierne sobre la estación. En un instante, la ilusión de seguridad se hace añicos. Un megalodón se lanza hacia adelante, sus enormes mandíbulas destrozando la supuesta ventana a prueba de megalodones. Con un único y brutal chasquido, Jess es arrastrada gritando al abismo, devorada en un instante. Jonas y los supervivientes no tienen tiempo para lamentarse. Huyen de la estación en colapso y se dirigen a la superficie, encontrando refugio en un bullicioso resort cercano conocido como Fun Island. Lo que debería haber sido un lugar de relajación y risas ahora se convierte en la zona cero del terror. Pero el peligro ya los acecha. Driscoll, Montes y un escuadrón de mercenarios llegan con la intención de eliminar a la tripulación de Jonas y encubrir la verdad. Sin embargo, la codicia y el poder no significan nada ante la naturaleza desatada. A medida que los mercenarios avanzan, son emboscados por los snappers, los feroces depredadores con forma de lagarto de la trinchera. En el caos, la propia Driscoll es destrozada, devorada por las mismas criaturas que ella ayudó a liberar. La batalla se extiende en todas direcciones. El complejo turístico estalla en pánico mientras los turistas se dispersan y los gritos se elevan por encima del romper de las olas. El grupo de Jonas se ve obligado a dividirse, apresurándose a evacuar a la mayor cantidad de turistas posible mientras una tormenta de depredadores desciende sobre la isla de la diversión. Desde las profundidades del océano, la pesadilla se intensifica. Los tres mechs surcan las aguas mientras el pulpo gigante asciende, sus enormes tentáculos envolviendo barcos, rompiendo muelles y arrastrando víctimas bajo la superficie. La isla se convierte en una zona de guerra. Jonas, armado solo con coraje y desesperación, se enfrenta al Meg Beta. En una lucha furiosa, logra abatir a la bestia, matándola antes de enfrentarse a una nueva amenaza, Montes. El mercenario, impulsado por la venganza, lanza su ataque final. Pero Jonas vuelve la lucha en su contra, llevándolo directamente a las fauces del Mega Alpha. En un salvaje giro del destino, el cazador se convierte en presa, devorado en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, Humin demuestra su ingenio. Usando solo fertilizante, fabrica una bomba improvisada, un arma de último recurso contra los monstruos. Junto con Mac, toma el control del helicóptero de Driscoll, convirtiendo el plan de escape del enemigo en su propia oportunidad de supervivencia y su única esperanza de cambiar el rumbo. La batalla llega a su clímax. El monstruoso pulpo, enorme e implacable, ataca el helicóptero que pilotaban Humin y Mac. Con un estruendo estremecedor, derriba la nave del cielo, lanzando metal y escombros hacia el océano. Pero Humin aún no ha terminado. En una maniobra desesperada, detona su bomba improvisada, hiriendo a la criatura y enviando una onda expansiva a través del agua. Desde las profundidades, Aiki percibe la perturbación. Con precisión y furia, la hembra de Megalodón avanza a toda velocidad. En una impresionante demostración de poder puro, ataca al pulpo gigante, hundiendo sus dientes en su cuerpo retorcido y poniendo fin a su reinado de terror con un golpe brutal y decisivo. Por encima del caos, Jonas se enfrenta a la Meg Alpha una última vez. Al ver una abertura, agarra uno de los rotores del helicóptero caído y lo lanza con todas sus fuerzas. La espada impacta con precisión, atravesando al enorme depredador y acabando con su amenaza de una vez por todas. Pero incluso cuando el peligro inmediato pasa, Aiki, atraída por el instinto y la familiaridad, dirige su atención hacia Jonas, Humin y Mac. La tensión es palpable. Sin embargo, Humin mantiene la calma. Usando las señales que le ha enseñado a Aiki a responder, redirige su atención hacia una manada de delfines cercana. Obediente, la gigante Meg los sigue, dejando a los humanos ilesos.
Agotados, maltrechos, pero vivos, el grupo finalmente llega a la seguridad de la playa. Con arena bajo los pies y el sol en el rostro, se toman un momento para respirar, para celebrar, para simplemente existir después del implacable terror del océano. Mientras los sobrevivientes se reúnen, Rigas deja caer una nota de curiosidad en medio del alivio. Aiki podría estar embarazada. El océano, al parecer, tiene sus propios planes, insinuando un futuro a partes iguales de maravilla y peligro. Un recordatorio de que la vida en las profundidades nunca termina realmente y la historia de los megalodones está lejos de terminar. Jason Statham como Jonas Taylor, el experimentado aventurero de aguas profundas y héroe de la historia. 5 años después de sobrevivir al primer encuentro con un megalodón, Jonas ha dedicado su vida a combatir los delitos ambientales y a proteger los océanos. Viudo tras la muerte de su esposa Su Jin-sang, ahora es el padrastro de Mei-jing, compaginando sus peligrosas misiones con la responsabilidad de criar a una adolescente en un mundo lleno de depredadores, tanto humanos como prehistóricos. Su valentía, ingenio y determinación inquebrantable lo convierten en la columna vertebral del equipo. Gu Jing como Hyo-min Sang, tío protector de Mei-jing y hermano de Su-jin. Hyo-min heredó la empresa de su padre, la fusionó con la suya y utiliza su posición para financiar la investigación de Manawan en la fosa de las Marianas. Un líder nato, combina intelecto, estrategia y una profunda compasión por su familia. La experiencia de Hyo-min con Aiki, el megalodón entrenado, y su rapidez mental en situaciones de vida o muerte lo hacen indispensable en la lucha del equipo por la supervivencia. Sofia Kai como Mei-jing. Una adolescente valiente e inteligente, Mei-jing se ve atrapada entre el dolor por la muerte de su madre y el caos que la rodea. Bajo el cuidado de su padrastro Jonas y su tío Hyo-min, deberá sortear los peligros de la trinchera y del mundo exterior, desarrollando su propio coraje y resiliencia a medida que se desarrolla la historia. Cliff Curtis como Mac, el tranquilo y experimentado gerente de operaciones de Manawan. Mac es el ancla de la tripulación durante las misiones, aportando experiencia técnica, orientación y liderazgo bajo extrema presión. Su presencia constante ayuda al equipo a mantenerse concentrado en medio del caos de los depredadores oceánicos y las amenazas humanas. Paige Kennedy como DJ, el ingenioso ingeniero de Manawan, responsable de monitorear los sumergibles de aguas profundas y apoyar las misiones desde la sala de control. El ingenio y la habilidad técnica de DJ resultan cruciales cuando los planes fracasan y la supervivencia depende de la rapidez mental y la improvisación. Sergio Pérez Mencheta como Montes, un mercenario impulsado por la codicia y la venganza. Montes supervisa las operaciones mineras ilegales en la fosa de las Marianas y tiene una venganza personal contra Jonas por su pasado encarcelamiento. Frío, astuto y despiadado, representa la amenaza humana en la historia, un contraste con el heroísmo de Jonas y un recordatorio de que a veces los depredadores más peligrosos no están en el océano. Esquiler Samuels como Jess, una analista de Manawan cuya inteligencia y acceso la hacen parecer indispensable para el equipo. Pero bajo su apariencia tranquila, Jess esconde un plan peligroso, traicionando a la tripulación en un giro impactante que aumenta la tensión para todos. Melissanti Maut como Rigas, la dedicada oficial de seguridad de Manawan. Rigas vigila atentamente tanto al equipo como a la estación, combinando valentía con rapidez de pensamiento para proteger vidas cuando el caos estalla en la fosa y en la superficie. Boopie Van Ram como Curtis, un experto buzo de Manawan. Curtis trabaja estrechamente con Jonas y el equipo durante las exploraciones sumergibles. Su experiencia en operaciones en aguas profundas y su valentía en escenarios de alto riesgo lo convierten en un miembro esencial de la tripulación. Kiran Sonia Saguar como Sal, otra experimentada buceadora de Manawan, Sal tiene la tarea de sortear los peligros de la fosa junto a sus colegas. Su precisión, habilidad y trabajo en equipo ayudan al grupo a enfrentar amenazas tanto humanas como prehistóricas. Félix Mair como Lance, un buzo de Manawan, cuyos conocimientos técnicos y destreza subacuática le permiten apoyar misiones cruciales. La valentía de Lance bajo presión contribuye a la supervivencia de la tripulación cuando los depredadores de la trinchera atacan. Sienna Guillory como Hilary Driscoll, una inversionista adinerada y ambiciosa que financia los esfuerzos de Hyo-min con Manawan. Aparentemente encantadora y estratégica, la codicia y la corrupción oculta de Driscoll la convierten en una fuerza peligrosa.
Su manipulación y su disposición a explotar la trinchera para obtener ganancias ponen al equipo en peligro mortal, lo que impulsa gran parte del conflicto humano de la historia. Incluso antes del estreno de la primera película de Meg en 2018, ya se hablaba de una secuela en Hollywood. Jason Statham, la estrella que dio vida a Jonas Taylor, intervino en abril de ese año. Reconoció la realidad de la industria cinematográfica. El éxito en taquilla genera oportunidades. Creo que es como cualquier cosa hoy en día. Dijo, si genera dinero, hay ganas de generar más. Y si no funciona, pronto lo esconderán bajo la alfombra. Pero así es Hollywood. Para Statham, no se trataba solo de ganancias, sino de la emoción de la historia, el espectáculo del océano y la oportunidad de devolver al público al aterrador pero impresionante mundo del megalodón. Sus comentarios destacaron el delicado equilibrio del cine hollywoodense, la creatividad se une al comercio, y la respuesta del público, en última instancia, dicta el destino de una franquicia. En agosto de 2018, Steve Alten, autor de las novelas originales de Meg, añadió su propia perspectiva. Alten siempre había creído que la serie podría convertirse en una franquicia multimillonaria, pero solo si se ejecutaba con precisión. Para que se hiciera bien, había que conseguir el tiburón, el reparto adecuado, el tono adecuado, explicó. Y Warner Bros. Lo ha clavado por completo. Los productores lo han clavado. Sus elogios subrayaron la confianza que tenía en los cineastas para honrar la historia, capturar la emoción de las profundidades oceánicas y mantener el suspenso y la acción que los fans adoraban. En octubre de 2018, la productora ejecutiva Catherine Soo-Hoon-Ying dio un paso más en la noticia, anunciando oficialmente que una secuela se encontraba en fase inicial de desarrollo. El anuncio causó sensación en la comunidad de fans. El megalodón regresaba. Las primeras etapas del desarrollo se centraron en las ideas para la historia, la formación del elenco que regresaba y en encontrar la manera de superar el espectáculo submarino de la primera película. Aunque los detalles se mantuvieron en secreto, era evidente que el equipo quería llevar la franquicia más allá. Amenazas mayores, inmersiones más profundas y un océano más peligroso que nunca. Estas primeras conversaciones y etapas de planificación marcaron el inicio de un largo y meticuloso viaje que finalmente daría vida a Meg 2, The Trench, una historia donde la ambición, la aventura y la fascinación de la humanidad por lo desconocido colisionarían en las profundidades del océano. Para marzo de 2019, la secuela estaba pasando oficialmente del concepto a la creación. Se anunció que el guión de la película estaba en desarrollo, con el regreso de los guionistas Dean Georgaris y los hermanos Oever, John y Erich, para continuar la historia. Su experiencia con la primera Meg prometía continuidad en el tono, los personajes y el suspense, a la vez que les permitía explorar temas más oscuros e intensos para el siguiente capítulo. Los fans recibieron una importante actualización en septiembre de 2020, cuando Steve Alten compartió la noticia en su boletín. El guión, ahora oficialmente titulado Meg 2, The Trench, estaba completo. Alten expresó especial entusiasmo por el tono más oscuro de la historia, lo que indicaba que la secuela profundizaría más, no solo en la fosa de las Marianas, sino en un drama más intenso y de alto riesgo para Jonas y el equipo. Luego, en octubre de 2020, el proyecto cobró nueva fuerza creativa. El cineasta británico de género Ben Wheatley fue anunciado como director. Conocido por su habilidad para combinar tensión, acción y una narrativa visual única, Wheatley fue una elección audaz, indicando que la secuela no solo ampliaría el alcance de la historia, sino que también ofrecería un estilo cinematográfico distintivo. Con el guión finalizado y un director designado, la película estaba lista para comenzar la siguiente etapa de su viaje hacia la gran pantalla. Para abril de 2021, la expectativa por Meg 2, La trinchera crecía, y Jason Statham confirmó que el rodaje estaba programado para comenzar en enero de 2022. Fiel a lo planeado, las cámaras comenzaron a rodar a finales de enero en los icónicos estudios Leavesden, propiedad de Warner, a las afueras de Londres. La fotografía principal comenzó oficialmente el 4 de febrero de 2022, marcando el inicio de un rodaje meticulosamente planificado que abarcaría tanto sets de estudio como impresionantes locaciones al aire libre. El rodaje en Leavesden continuó durante mayo, lo que permitió al equipo perfeccionar secuencias submarinas, configuraciones de efectos especiales y escenas de acción controladas. Posteriormente, la producción se trasladó a exteriores, principalmente en Asia,
para capturar la vasta belleza natural del océano y los entornos isleños. Durante este periodo, se confirmaron nuevas incorporaciones al reparto, como Sienna Guillory, Esquiler Samuels, Sergio Pérez Mencheta y Gu Hing, lo que sumó nuevas caras al elenco que regresaba y generó entusiasmo por la emocionante aventura que se avecinaba. Algunas de las secuencias más impactantes de la película tuvieron lugar en Fun Island. Paradise Beach, en Phuket, Tailandia, sirvió como locación para estas escenas, donde el equipo construyó un elaborado muelle de madera de 200 metros, 660 pies, que se adentraba en el mar, creando el escenario perfecto para el decisivo enfrentamiento. Se filmaron escenas adicionales en el Parque Nacional Dan Bok Korani en Krabi, que muestra la impresionante costa tailandesa, y en un estudio en Samut Prakan, donde se pudieron ejecutar con seguridad complejas acrobacias y efectos visuales. La combinación de la precisión del estudio y las locaciones reales permitió a los cineastas recrear tanto la aterradora profundidad de la fosa de las Marianas como las caóticas batallas en la superficie, fusionando el drama humano con la magnitud de los depredadores oceánicos prehistóricos. Dar vida a Meg 2. La fosa requirió no solo audaces acrobacias y locaciones exóticas, sino también efectos visuales de vanguardia para representar a los colosales depredadores y el peligroso mundo submarino. La producción recurrió a algunos de los estudios de efectos visuales más respetados de la industria para lograr esta visión. DNEG, Scanline VFX y Milk VFX se encargaron de crear los impresionantes efectos visuales de la película, aportando cada uno su experiencia al aterrador realismo de los megalodones, el pulpo gigante y las demás criaturas prehistóricas que emergen de la fosa de las Marianas. DNEG también se encargó de la conversión a 3D, añadiendo una capa adicional de profundidad e inmersión al espectáculo oceánico de la película. Pete Berb, supervisor de efectos visuales de producción, y Gavin Round, productor de efectos visuales, supervisaron este complejo trabajo digital. Su experiencia combinada garantizó que cada fotograma, desde las devastadoras profundidades de la trinchera hasta las batallas culminantes en la Isla de la Diversión, se renderizara con precisión, intensidad y estilo cinematográfico. El trabajo del equipo de efectos visuales fue esencial para transformar la visión de los cineastas en un mundo emocionante y creíble donde los humanos y los depredadores gigantes colisionan. El pulso de Meg 2. La trinchera no solo se siente en su acción y espectáculo visual, sino también en su música. Tras regresar de la primera película, Harry Gregson Williams compuso la banda sonora, creando una banda sonora que aumenta la tensión, subraya momentos emocionantes y amplifica la grandeza del mundo oceánico. Sus composiciones se entrelazan entre enfrentamientos llenos de suspense en la trinchera y enfrentamientos explosivos en la Isla de la Diversión, dotando a la película de un ritmo emotivo y lleno de adrenalina. Para complementar la banda sonora, Water Tower Music lanzó un álbum oficial de la banda sonora el 28 de julio, que permite a los fans experimentar la intensidad de la música de la película fuera del cine. El lanzamiento también incluyó una remezcla especial de Banca y Ojo de la canción Chomp de Paige Kennedy, que ofrece una versión fresca y enérgica de uno de los temas más representativos de la película. Gracias a esta combinación de banda sonora orquestal y remix moderno, la música de Meg 2, la trinchera se convierte en parte esencial de la experiencia cinematográfica, sumergiendo al público en el mundo de depredadores prehistóricos y aventuras de alto riesgo. Meg 2. La trinchera se estrenó oficialmente a nivel mundial en el Festival Internacional de Cine de Shanghái el 9 de junio de 2023, ofreciendo al público chino un primer vistazo a esta emocionante aventura submarina. El estreno sentó las bases para el estreno mundial de la película, generando expectación por el regreso de los megalodones y los héroes humanos que los enfrentan. Solo unas semanas después, el 4 de agosto de 2023, Warner Bros. Pictures estrenó la película en cines de Estados Unidos. El público acudió en masa para presenciar el emocionante regreso de Jonas Taylor, Heung-min Sang y el resto del equipo de Mana One, quienes se enfrentaron a nuevas amenazas oceánicas, combinando acción intensa, efectos visuales de vanguardia y el drama de suspense de la vida en la fosa de las Marianas. Tras su estreno en cines, Meg 2, La trinchera se posicionó rápidamente en hogares de todo el mundo. La película estuvo disponible para descarga digital el 25 de agosto de 2023, permitiendo a los fans vivir la emocionante aventura de la fosa de las Marianas desde la comodidad de sus pantallas. Un mes después, el 29 de septiembre,
La película se estrenó en la plataforma de streaming Max, llevando los colosales megalodones, el pulpo gigante y la emoción de la isla de la diversión directamente a sus suscriptores de todo el mundo. Para coleccionistas y aficionados al cine en casa, Warner Bros. Home Entertainment lanzó la película en Blu-ray Ultra HD, Blu-ray y DVD el 24 de octubre de 2023. Estas ediciones ofrecieron imágenes nítidas, sonido envolvente y contenido adicional que permitió a los fans profundizar aún más en la creación de la secuela, desde impresionantes secuencias submarinas hasta los efectos visuales y las acrobacias que dieron vida a los aterradores depredadores oceánicos. A pesar de recibir críticas mixtas, Meg 2, La Trinchera fue un éxito de taquilla. En Estados Unidos y Canadá, la película recaudó $82,6 millones, mientras que el público internacional aportó $315,2 millones adicionales. Esto elevó la recaudación mundial total de la película a $397,8 millones, consolidando su estatus de éxito de taquilla mundial y demostrando que el público seguía cautivado por la emocionante aventura de la Fosa de las Marianas y sus depredadores prehistóricos. El éxito de la película demostró el atractivo perdurable de la franquicia, demostrando que, incluso en un panorama cinematográfico competitivo, la combinación de acción, suspense y monstruos colosales aún podía atraer a espectadores a las salas de cine de todo el mundo. Antes de su estreno, se proyectaba que Meg 2, La Trinchera recaudaría entre $20 y $30 millones en su fin de semana de estreno en 3.503 salas de Estados Unidos y Canadá. El público acudió en masa para ver el regreso de Jonas Taylor y los enormes megalodones, recaudando la impresionante cifra de $12 millones en su primer día, incluyendo $3,2 millones en los preestrenos del jueves por la noche. Al contabilizar los totales del fin de semana, la película debutó con $30 millones, quedando en segundo lugar en taquilla, justo detrás del éxito de taquilla Barbie. En las semanas siguientes, la película enfrentó una dura competencia, pero continuó atrayendo al público. Su segundo fin de semana recaudó $12,8 millones, colocándose en cuarto lugar, mientras que el tercer fin de semana recaudó $6,7 millones, quedando en sexto lugar. Si bien no fue una racha récord, las cifras reflejaron un sólido interés de la audiencia y un sólido desempeño internacional, lo que finalmente contribuyó a su total mundial de $397,8 millones. La trayectoria de la taquilla en Estados Unidos resaltó el atractivo perdurable de la película, un emocionante espectáculo de terror oceánico que continuó cautivando a los espectadores incluso después de que el entusiasmo del fin de semana de estreno hubiera pasado. Meg 2, La Trinchera recibió críticas mixtas, lo que refleja una división entre sus emocionantes secuencias de acción y las aparentes debilidades narrativas. En Rotten Tomatoes, solo el 27% de las 182 reseñas fueron positivas, con una calificación promedio de 4 de mayo de 10. El consenso del sitio resumió la opinión: no carece de momentos divertidos, pero Meg 2, La Trinchera adolece de una historia inconexa que se desvía demasiado antes de ofrecer finalmente algunas emociones exageradas. De igual manera, Metacritic, que utiliza una media ponderada, le asignó a la película una puntuación de 40 sobre 100 basándose en 38 críticos, lo que indica reseñas mixtas o regulares. Las reacciones del público fueron algo más favorables. Las encuestas realizadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de B en una escala de A y a F, mientras que Posttrack reportó una puntuación general positiva del 72%, con un 55% de los espectadores que afirmaron que definitivamente la recomendarían. A pesar de las reservas de la crítica, quedó claro que Meg 2, La Trinchera ofreció entretenimiento para muchos públicos, ofreciendo suspenso, acción y el espectáculo de depredadores prehistóricos que mantuvieron a los fans enganchados y los hicieron regresar para disfrutar de las emocionantes aventuras submarinas de la franquicia. Entre los críticos, algunas reseñas fueron particularmente mordaces, enfatizando el ritmo percibido y las deficiencias narrativas de la película. Brian Tallerico, de RogerEbert.com, le otorgó una de 4 estrellas, describiéndola como una de las películas más aburridas del año. Criticó la historia por priorizar el drama humano sobre la criatura por la que la franquicia es conocida. Tallerico escribió: al menos hasta la última media hora,
cuando finalmente es libre de desatar un caos monstruoso. Esta es una película de tiburones gigantes lenta y mal hecha que, inexplicablemente, deja que el tiburón gigante quede relegado a un segundo plano ante una malvada operación de perforación submarina. En su opinión, los dos primeros actos de la película se vieron empantanados por la exposición, la avaricia corporativa y los conflictos internos en Manawan, dejando a los megalodones titulares prácticamente ausentes de la pantalla. Si bien la película finalmente cumplió la promesa de colosales ataques de tiburones en sus secuencias culminantes, Tallerico y críticos afines argumentaron que la gratificación tardía hizo que la experiencia general fuera menos atractiva de lo esperado. Esta perspectiva destacó un tema recurrente en la recepción de la película. Si bien el público disfrutó del espectáculo visual, la emoción y el caos submarino, algunos críticos sintieron que la historia era divagatoria y no lograba equilibrar el drama de los personajes con la acción de las criaturas. En resumen, para quienes esperaban una película de monstruos ininterrumpida y de alto voltaje, la larga preparación y los desvíos narrativos fueron una fuente de frustración, incluso si el acto final finalmente desató el terror prehistórico que los fans habían estado esperando. No todas las críticas fueron negativas. Algunos elogiaron la energía y el espectáculo consciente de la película. Richard Lawson, de Vanity Fair, ofreció una perspectiva más matizada, destacando la apuesta de la película por la emoción desmesurada. Escribió: Meg 2 se muestra segura de su basofia, acumulando una idea ridícula tras otra a tal ritmo que el público no puede evitar dejarse llevar. Es una cuestión más difícil de entender de lo que muchos cineastas parecen creer. No basta con ser estúpido. La perspectiva de Lawson enfatiza que la película, aunque a veces intencionadamente exagerada, logra ofrecer una experiencia entretenida precisamente porque se apoya en su premisa escandalosa. Desde enormes megalodones y pulpos gigantes hasta batallas de alto riesgo en la isla de la diversión, la energía y la acción implacable de la película permiten al público entregarse a su espectáculo. Desde esta perspectiva, el encanto de Meg 2. La trinchera no reside en una narrativa sutil ni en narrativas complejas, sino en su segura aceptación de lo absurdo, ofreciendo emociones que son a la vez caóticas y emocionantes. A pesar de su éxito de taquilla y sus emocionantes momentos de espectáculo, Meg 2, La trinchera también recibió críticas en los círculos de premios, aunque no las que los cineastas suelen esperar. En la 44ª edición de los premios Golden Raspberry, la película recibió nominaciones en 3 categorías: Peor Película, Peor Actor para Jason Statham y Peor Director para Ben Wheatley. Estas nominaciones reflejaron la polémica recepción de la película, destacando que, si bien el público disfrutó de la emoción, la crítica y los jurados de premios detectaron importantes deficiencias en el ritmo, la historia y la ejecución. Los Razzies sirven como un recordatorio irónico de que incluso los grandes éxitos de taquilla pueden ser divisivos, y que el éxito de taquilla no siempre se corresponde con la aclamación de la crítica. Incluso mientras Meg 2, La trinchera causaba sensación en los cines, ya se pensaba en el futuro de la franquicia. En julio de 2023, el director Ben Wheatley reveló que se habían mantenido conversaciones internas sobre una posible tercera entrega. Si bien enfatizó que cualquier continuación dependería del éxito de La trinchera, Wheatley expresó su esperanza de continuar la historia en línea con las novelas originales de Steve Alten. Para los fans de la serie, esto insinuaba la posibilidad de aventuras aún más emocionantes en la fosa de las Marianas, con nuevas amenazas prehistóricas, exploraciones más profundas del mundo de Jonas Taylor y la continuación de la narrativa de alto riesgo y llena de adrenalina que había convertido a la franquicia en un fenómeno global. El futuro de los megalodones, al parecer, estaba lejos de terminar. Los supervivientes se encontraban en la playa bañada por el sol, con el agua salada en el pelo y el corazón aún latiendo con fuerza por la terrible experiencia. Por ahora, los megalodones habían regresado a las sombras y el peligro inminente había pasado. Pero el océano se extiende más allá de la vista, profundo e inescrutable, albergando secretos y depredadores que acechan en silencio bajo las olas. Para Jonas Taylor y su tripulación, esta victoria fue temporal. La historia de las profundidades estaba lejos de terminar.